Hola, profe. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio 7b, que es también método de Kuhlmann, método de Ritter, un reticulado sencillo también, donde les pide conocer los esfuerzos de las barras en la sección MN. Entonces, vamos a resolver primero con el método de Kuhlmann, método gráfico, escala de longitud, escala de fuerzas. Tienen que tratar siempre de elegir una escala conveniente para que les entre el gráfico en el papel. A su vez, si es muy chica la escala, por ahí se les puede superponer algunos rayos, también la línea de cierre o la línea, en este caso la línea de Kuhlmann. Así que también es cuestión a veces de cambiar el foco que estoy tomando o de darle otro ángulo de inclinación. Ustedes por eso es que se les pide que resuelvan en forma manual, porque cuando ustedes van resolviendo en forma manual, entonces se van encontrando con las diferentes dificultades del ejercicio. Hay veces que no sale el ejercicio porque el foco, el punto donde estoy tomando, no es el conveniente. Entonces, lo ideal sería que vuelvan a hacer el ejercicio, cambien el punto donde estoy tomando y de allí en más va a cambiar también el gráfico y lo van a poder resolver mejor. Bueno, entonces aíslo la estructura, entonces, según el corte MN, dibujo en escala de longitud, pongo en evidencia mis incógnitas, le doy un sentido, el que me parezca a mí conveniente, luego el gráfico me dirá si está bien o mal, y voy a comenzar entonces con el polígono de fuerzas. Coloco una fuerza a continuación de la otra. En este caso las dos son iguales, paralelas. Tomo un centro o foco de mi polígono funicular, trazo los rayos. Rayo 1, al inicio de P, rayo 2 al final y rayo 3 al final de la segunda fuerza. Luego hallo la resultante. La resultante en este caso, como son paralelas, va a ser la suma de ambas fuerzas. Ubico la resultante en mi sistema. Entonces, con el polígono de fuerzas, trazo los rayos, rayo 1, rayo 2, rayo 3, donde se cortan el primero y el último rayo, por ese punto va a pasar la resultante. El punto I va a ser este punto donde se cortan dos incógnitas, mi punto I. Y mi punto J va a ser donde la resultante corta a mi tercera incógnita, en este caso T1, y ahí tengo J. Entonces, uniendo I con J, este va a ser la línea auxiliar de Kuhlmann. Esa recta va a ser la línea auxiliar de Kuhlmann. Traslado una paralela a la línea auxiliar de Kuhlmann por el inicio acá de mi polígono y luego voy a componer. Entonces, paralelo a T1 por el extremo hasta donde me corta la línea auxiliar de Kuhlmann, obtengo un punto. Paralelo a T3, a la dirección, trazo una paralela y luego paralela a T2, cierro. Y de esta manera hallo en forma gráfica. Luego mido
y multiplico por mi escala de fuerzas adoptada. Eso sería entonces método gráfico. Método analítico, método de Ritter. Aíslo mi estructura y tomo 2 puntos de momento, donde se cortan 2 de mis incógnitas, el punto T, y donde se cortan las 2 también, en este caso T3 y T1, voy a tener el punto O. Entonces, en esos 2 puntos voy a tomar momento. Aplico las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos en O, se me va a anular T1 y T3, me va a quedar una ecuación en función de T2, y sumatoria de momentos en T, se anulan T2 y T3, y me va a quedar una ecuación en función de T1, obtengo el valor de T1. Y luego, con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, obtengo el valor de T3. Comparo, fíjense, T1 en este caso, le puse al revés, no, sí, T2, sí le puse al revés, este 1 era el otro. 6, T3, 2, y coinciden, ¿no? Y T3, 5,60, fíjense que el analítico me da 5,66, y el gráfico me da 5,65, aproximadamente igual. No tiene que dar exacto, no es necesario que dé exacto. Bueno, entonces, eso sería método de Ritter y método de Kuhlmann. Ahora sí voy a pasar al siguiente ejercicio, que es el método de doble corte de Ritter. Este ejercicio, fíjense, es este reticulado, donde les pide, mediante un doble corte de Ritter, encontrar los esfuerzos de la barra marcada en esta sección MN. Permiso un segundito, alumnos. Sí, profe. Bueno. Me pide en esta sección MN. ¿Se acuerdan que yo podía resolver cuando tenía 2 incógnitas? Fíjense que en este caso yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Puedo resolver hasta 3, pero en este caso yo tengo 1, 2, 3 y 4 barras. Entonces tengo que hacer un doble corte de Ritter. A ver. Voy a hacer uno acá, ¿cierto? Un corte así y otro corte así. Para poder resolver. Entonces, fíjense, cuando hago este corte acá, voy a poner en evidencia mis incógnitas. Voy a tener S3, D3, D10 y 3. Esas 4 son mis incógnitas. Entonces, primero
voy a hacer el cálculo de las reacciones. Sumatoria de momentos en A igual a 0, voy a obtener el valor de RB. Sumatoria de momentos en B igual a 0, voy a obtener B sub A. Y con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, NA me va a dar que es igual a 0. Entonces, tomando este primer corte acá en este nudo, que tiene que estar en equilibrio por condición de equilibrio, en el nudo o segunda prima, le llamo ahí, planteo mis ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y voy a tener D3 por el coseno de alfa más D10 por el coseno de alfa. Las dos son incógnitas, no los puedo resolver, me queda esta ecuación en función de estas dos incógnitas. Luego voy a hacer una sumatoria de momentos en O, acá, momentos en O igual a 0, ya considerando este segundo corte, sumatoria de momentos en O igual a 0, y voy a tener S3, que es la de arriba, por esta distancia, luego D3 por 2L2 por el coseno, para ponerlo en horizontal, menos 2P por L1, 2P por L1, después voy a tener esta por L2 y luego esta por L3. Y más P sub A por 3L1, ¿sí? P sub A por esta distancia. Esta ecuación me va a quedar en función de S3, de D3, tampoco lo puedo resolver. Luego aplico sumatoria de momentos en O', acá. En O' van a entrar esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta también, y ahí va a entrar I3, ¿sí? I3. Entonces voy a tener otra ecuación en función de S3, de I3. Tampoco lo puedo resolver, me queda mi cuarta ecuación. Entonces tengo 4 ecuaciones y ese sistema lo puedo resolver aplicando Gauss-Jordan, haciendo la matriz ampliada, resolviendo la matriz, y puedo obtener así el valor de cada una de las diagonales de 3 y de 10 y de las montantes S3 y 3. De esa manera puedo obtener el valor de los esfuerzos en esa sección MN que me pide el problema. Por eso es doble corte de Ritter, hago 2 cortes para poder resolver. ¿Estamos, alumnos? Este es un método analítico donde me van a quedar diferentes ecuaciones con, en este caso tengo 4 incógnitas. Sí. En este caso ahí... Sí. Lo que pasa es que acá te pide en esta sección, en esa sección MN. Bueno.
Muy bien. ¿Cómo? ¿El peso? Y tengo que ir tomando... Ah, el resto. Tengo que ir tomando diferentes secciones. Tengo que tomar en otra sección, en la otra sección y así. Ir tomando en diferentes secciones. En ese caso, yo hallé para esa sección en particular. Bueno, 2.8 es un reticulado compuesto. 2.8 es un reticulado compuesto donde les pide hallar los esfuerzos correspondientes a las barras 1, 2 y 3. O sea, les pide hallar el esfuerzo de esta barra y de esta barra, que evidentemente son las más solicitadas, ¿no es cierto? Entonces, tienen de datos los ángulos, las cargas, y en primer lugar lo que van a hacer es hallar las reacciones de los vínculos. Sumatoria de momentos en A igual a 0, obtengo el valor de RB, sumatoria de momentos en B igual a 0, obtengo el valor, en este caso acá le hice con sumatoria de fuerza en I igual a 0, RA. Puedo también hacer una sumatoria de momentos. Y bueno, las cargas son todas verticales, entonces por sumatoria de fuerzas en X igual a 0 les va a dar que la componente de RA en X va a ser igual a 0. Para el cálculo de los esfuerzos en 1, en 2 y en 3, lo que hacemos es cortar en estas secciones. Entonces, aislamos un reticulado y aislamos el otro reticulado. Entonces tomamos en dos partes. Esta sección, por ejemplo, para esta parte del reticulado, hacemos este corte acá y este corte acá y aislamos la estructura. Entonces, aislamos esa estructura, tomamos este punto donde se cortan T1 y T2, le llamamos A, y en ese punto voy a hacer la sumatoria de momentos en A igual a 0. Sumatoria de momentos en A igual a 0, y me va a quedar una ecuación en función de T3. De allí obtengo T3. Entonces, pongo en evidencia todas mis incógnitas, tengo mis cargas, RB ya la obtuve y obtengo el valor de T3. Me falta conocer T2 y T1. Hago lo mismo, aíslo este reticulado y corto en estas dos barras que necesito conocer. Y tomo un momento en ese punto, entonces se me anulan esas dos y me va a quedar una ecuación en función de T2. T2. RA es conocido, P1, P2. Estas dos se anulan porque voy a tomar en este punto el momento y me queda entonces el valor de T2. Luego, por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo el valor de T1, que en este caso es igual a 0. Y con eso terminaríamos con este es solo analítico, Este ejercicio lo resuelven solo en forma analítica. El último ejercicio
un poco largo, pero no es difícil. Tiene dos partes. Les pide descomposición de fuerzas en direcciones concurrentes en el plano, descomponer analítica y gráficamente la fuerza que el arco transmite al apoyo A, en las componentes según las direcciones X, Y. Y B, direcciones no concurrentes en el plano, descomponer la fuerza S en las direcciones 1, 2 y 3, que son las direcciones de los pilotines a hincar, en estas direcciones 1, 2 y 3, cuyo cabezal se encuentra a nivel B. Aplicar los procedimientos analíticos, Kuhlmann y Ritter. En el reticulado compuesto de la figura, hallar los esfuerzos correspondientes a las barras 1, 2 y 3. Entonces, esta es la columna. Acá tenemos esta fuerza que transmite este arco en este punto. Esta fuerza la descomponemos en estas dos direcciones, X, Y, y vamos a hallar los esfuerzos acá, en estas direcciones, de los pilotines a hincar. Entonces, hacemos diagrama de cuerpo libre, S, la resultante de SX, SY, tiene un ángulo de inclinación de 30. Tenemos estas tres direcciones, S1, S2, S3. Y vamos a hacer primero en forma analítica, resolución analítica. SX es S por el coseno de alfa, SY es S por el seno de alfa. Entonces, por condición de equilibrio, sumatoria de momentos en C, acá, donde se cortan S1 y S2, es igual a 0. En ese punto, tomo momento, estas dos se me anulan, me va a quedar una ecuación en función de S3. Voy a tener S3 por 2A menos SX por L más SI por A. De allí obtengo el valor de S3. Con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, puedo obtener el valor de S1 me queda S1 y S2 en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, también me queda una ecuación en función de S1 y de S2. Entonces, con sumatoria de fuerzas en X y con sumatoria de fuerzas en Y, me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, S1 y S2 son las incógnitas. Entonces puedo resolver por alguno de los métodos que ustedes conocen, método de sustitución, método de igualación, método de determinantes. En este caso está resuelto por el método de sustitución. De esta ecuación de la sumatoria de fuerzas igual a 0, despeja S1 y esta la reemplaza en la siguiente ecuación, reemplazando, aplicando propiedad distributiva, resolviendo, obtengo el valor de S2. Luego, una vez obtenido el valor de S2, obtengo el valor de S1 reemplazando en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de esa manera puedo hallar en forma analítica esos tres esfuerzos. Bueno, y por el método de Kuhlmann vamos a hallar en forma gráfica.
Bueno, habíamos visto que teníamos que hacer el polígono de fuerzas, el polígono funicular, para ubicar la resultante en el sistema. En este caso ya tenemos la resultante, porque la resultante es S. Ya la tenemos ubicada en el sistema. Entonces, la fuerza S es conocida, ¿no es cierto? Tenemos la dirección. Uno de los puntos que yo le había llamado I es este punto donde se cortan dos incógnitas, en este caso punto C, y donde la resultante corta la dirección de S3, ahí voy a tener otro punto. Uniendo esos dos puntos voy a tener la línea auxiliar de Kuhlmann. La línea auxiliar de Kuhlmann. Entonces, acá en el origen traslado la línea auxiliar de Kuhlmann en forma paralela y voy a descomponer entonces en estas tres direcciones. S3, que es vertical, lo traslado acá hasta que me corte la línea auxiliar de Kuhlmann, me va a definir este punto. Por ese punto trazo una paralela a la dirección de S2 y cierro acá con una paralela a S1 que me va a cortar en este punto y me va a definir S1 y S2. Luego mido S1, S2, S3, multiplico por la escala de fuerzas y de esta manera obtengo los valores en kilonewton. Y hago el cuadro comparativo. S1 acá me da 45,90. S1 acá da 46,16. ¿Sí? El método de Kuhlmann, el método analítico y el método de Kuhlmann. Ahora vamos a ir a ver el método gráfico de Ritter, donde se combina el gráfico con el analítico. Este método tienen que elegir una escala de longitud, dibujar la estructura en escala de longitud y se toman 3 puntos. Acá, fíjense, tenemos un punto, este punto C, donde se cortan S1 y S2. Ese es un punto C. Otro punto va a ser donde se cortan S1 y S3, este punto G. Y el otro punto va a ser donde se cortan S2 y S3, F. Esos son los 3 puntos que se definen. Entonces, donde se cortan S1 y S2, donde se cortan S1 y S3 y donde se cortan S2 y S3. Definidos los 3 puntos, voy a marcar las distancias. Porque voy a necesitar, porque es el método de Ritter, entonces voy a necesitar las distancias. Sumatoria de momentos en C. Para hacer la sumatoria de momentos en C igual a 0, tengo que conocer esta distancia perpendicular, acuérdense, fuerza por distancia, voy a tener que conocer esta. Entonces, prolongo la dirección de S y trazo una perpendicular que pase por este punto. Esa distancia la mido en centímetros y obtengo el valor de esa distancia en centímetros. Entonces,
conocida esa distancia, voy a tener S, momento acá, momento en C, voy a tener S, esta fuerza, por esta distancia, menos sentido antihorario, y S3 por esta distancia, CD, igual a 0. Y de esa manera, de acá me queda una ecuación con una incógnita, obtengo el valor de S3. Lo mismo hago en el otro punto, acá. En este punto F, prolongo la dirección de S, trazo una perpendicular que pase por F. Y esa distancia la mido en centímetros. Entonces, con esa distancia puedo tomar momento. Y también, fíjense que estas dos se anulan, pero esta no, esta es la incógnita. Entonces necesito también esa distancia. Trazo una perpendicular que pase por F a la dirección de S1. Esa es la distancia, la mido también. Y recuerden que esto ustedes lo miden acá y le da en centímetros. Eso multiplica por su escala de longitud y esa es la distancia. Entonces va a ser sumatoria de momentos en F igual a 0, va a ser S1 por estas distancias y S por esta distancia. Entonces me va a quedar una ecuación en función de S1, despejo y obtengo el valor de S1. Sumatoria de momentos en G, en el otro punto, acá. En G se anulaban S1 y S3. Me va a quedar una ecuación en función de S2. Entonces, lo mismo, necesito esta distancia, la distancia normal a S para poder calcular el momento. Trazo una perpendicular que pase por G, obtengo esta distancia y también S2, que es mi incógnita, trazo una perpendicular que pase por G y obtengo esta distancia. Con esas dos distancias planteo la ecuación, sumatoria de momentos en G igual a 0, va a ser menos S2 por la distancia más S por la distancia al centro de momentos, igual a 0. Y de allí obtengo el valor de S2. Y luego voy a comparar los tres métodos en mi tablita. S1 en el analítico me dio 46,16, Kuhlmann me dio 45,90 y el método de Ritter me da 45,84. S2, fíjense, me da 17,63 casi. En analítico el Kuhlmann 17,64 y el Ritter 17,63. S3, 20,74, 20,75 y 20,72. Muy poca es la diferencia. Este cuadrito lo tienen que hacer en este ejercicio y en todos los ejercicios. Hagan el cuadro de comparativo. Método de Ritter, método de Kuhlmann, para comparar resultados. Y ese sería el último ejercicio del práctico 2. Con eso terminaríamos el práctico 2. El práctico es largo. Son muchos ejercicios y tienen mucho gráfico. Entonces, traten de hacerlo, de comenzar a hacer,
de encontrarse con las dificultades. Ustedes mismos se pueden controlar comparando el analítico con el gráfico, pero se van a ir encontrando con esas dificultades porque tienen que trazar paralelas, tienen que elegir la escala conveniente, tienen que tomar el punto conveniente. Entonces, sería bueno de que ya comiencen a resolver los ejercicios para ver qué dudas tienen. Es largo la próxima clase le vamos a dar fecha de entrega, todavía no le vamos a dar. La próxima semana ustedes tienen el 24, fecha de entrega del práctico 1, ¿sí? Recuerden, alumnos, que tienen que subir a la plataforma. La plataforma se habilita para subir los ejercicios. Tienen 24 horas para subir los ejercicios. Si ustedes no suben en ese plazo establecido, ya automáticamente le toma con atraso. Ya el sistema automáticamente te dice los días de atraso porque te dice qué hora subiste y ya automáticamente nosotros sabemos si subieron o no en tiempo y en forma. Así que, bueno, ¿alguna consulta de otros ejercicios? De los ejercicios anteriores o del práctico que tienen que terminar. Profe, una pregunta. Sí. ¿El trabajo práctico 2 para cuándo hay que presentar? No ponemos fecha todavía. Vamos a poner el miércoles la fecha. Dale, profe. Y una pregunta más le quería hacer. Yo que nosotros tenemos que entrar al trabajo práctico el 23, el primero. Sí. ¿Usted tiene que va a dar ejercicios adicionales? ¿Del práctico 1? Sí. Ese ya tiene su ejercicio adicional. Es el 1.7. Dale, profe. Ese es el ejercicio adicional. Dale. Profe, la semana que viene le podemos seguir haciendo las consultas del trabajo 2 porque empezaríamos a hacer ahora, digamos, este trabajo. Sí, no. La semana que viene seguramente vamos a hacer otro repaso, Así que no se preocupen y si tienen dudas, ya anótenla. Vengan ya con sus dudas anotadas, entonces vamos viendo. La semana que viene seguramente vamos a repasar otra vez el práctico 2. Bueno, gracias. Bueno, recuerden, alumnos, utilizar sus constantes para resolver los ejercicios. Eso también le controlamos, que utilicen sus constantes. Otra cosa, les voy a pedir, por favor, porque ahora con el tema de la virtualidad, nosotros corregimos los prácticos en la computadora. Ustedes cuando los suben, lo escanean, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que enumerar sus hojas. Cada hoja tiene que estar enumerada para que nosotros podamos corregirles mejor, porque hay veces que no están enumeradas y nosotros nos perdemos con el ejercicio y a veces a raíz de eso le corregimos mal. Entonces, prolijidad, eso principalmente, prolijidad. El escaneo, alumnos, el escaneo, por favor, legible, bien legible, que se vea bien, hagan con virome en todo caso, para que se pueda leer.